Y continúa la polémica tras la impugnación de la candidatura al Senado del exministro de Cultura Luciano Cruzcoque. El candidato independiente Daniel Guevara, uno de los que recurrió ante el Tribunal Calificador de Elecciones, se mostró satisfecho con la decisión. En tanto, la oposición podría lograr el doblaje en esa zona. Queremos ahondar en este tema y para eso nos encontramos con el candidato a senador por Antofagasta, precisamente Daniel Guevara. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Muy bien, siendo del norte, qué frío en Santiago. Mucho Comienza frío. el invierno, o termina el invierno y se acerca la primavera. Tuvimos granizo, le cuento, y agua lluvia en Las Condes hace un ratito, así es que sobre todo los norteños no acostumbrados a abrigarse. Pero a pesar del frío debe tener tibio el corazón usted con esta noticia del Tricel y el rechazo finalmente a la candidatura de Luciano Cruzcoque. Yo quiero valorar a un ministro del Tricel, especialmente un ministro del Tricel como el ex senador de Renovación Nacional, Mario Ríos, quien concurrió al voto de mayoría y por tal motivo se determinó que el expresidente del Consejo de la Cultura y de las Artes, en su calidad o con rango de ministro de Estado, estaba incluido en la inhabilidad que le impedía postular al Senado porque no había renunciado con un año de anterioridad al cargo. Ahora, Daniel, en el derecho público las cosas están llamadas a interpretarse de manera muy restrictiva, a diferencia de lo que ocurre con los cuerpos legales correspondientes a lo privado. De manera que llama la atención en algún sentido el voto de mayoría, puesto que en rigor, más allá de tener rango ministerial, y yo comparto con usted las observaciones respecto a que estaba en el gabinete, fotos de gabinete, se le puso el pendrive junto a los ministros, todo eso es cierto, pero también es cierto que él es un jefe de servicio con rango ministerial y eso no es lo mismo que un ministro, ni en dieta, ni en completa de sus atribuciones, digamos, la completitud de sus atribuciones y otras diferencias. Ahí hay un elemento interpretativo que es significativo, y es que cuando la Constitución habla de ministro de Estado, no hace un distingo, no dice ministros de Estado con ministerio y aquellos que tuviesen rango de ministro por ley. Entonces, la Constitución política lo que busca, y eso es plenamente ese elemento gramatical, es plenamente relacionado con el elemento finalista. En definitiva, es que la Constitución dice ministro de Estado con rango de ministro o aquellos que tienen ministerio. Y hay, por ejemplo, embajadores que tienen embajada y embajadores que tienen esa calidad porque se los ha otorgado la ley o el Estatuto Interno de Relaciones Exteriores. Lo mismo pasa con los ministros. ¿Y eso qué evita? Evita que, por ejemplo, un gobierno pueda trasladar a un ministro súper conocido que tiene un alto potencial de ser electo senador, lo traslada a un cargo de Consejo de la Cultura y las Artes o traslada a una mujer al CERNAM y la tiene haciendo campaña con todo el poder del Estado hasta pocos días antes de la inscripción. Yo comparto con usted, Daniel, que el espíritu de esa ley tiene que ver con claramente los ministros por definición tienen mucha cobertura de prensa y que eso los pone en una contienda desigual respecto a los demás candidatos. Y sin duda que el espíritu de esta norma es esa. Pero también es cierto que no estamos llamados a buscar el espíritu de la ley cuando la letra de la misma es clara. Por eso es que el elemento gramatical de la no distinción que hace la Constitución entre ministros con rango de ministro y ministros de Estado con ministerio permite, ¿qué elemento interpretativo nos lleva a hacer? Hay que recordar que en Chile tuvimos un problema muy grande. Entre los años 1920 y 1924, el presidente Alessandri tuvo 14 ministros del Interior, incluido Pedro Aguirre Cerda. Y lo increíble de esto es que cuando se dicta la Constitución de 1925, el presidente Alessandri pidió expresa y fuertemente que los ministros de Estado fueran colaboradores superiores e inmediatos del presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. Entonces, hay un concepto claro y expreso en la Constitución para interpretar qué se entiende el desarrollo de una tarea ministerial. Ahora bien, es importante para las regiones poder defender esto. Nosotros tuvimos a un estudio muy prestigioso defendiendo al exministro Cruzcoque y ese estudio tan prestigioso contrató 17 informes jurídicos. Nosotros no pudimos contratar 17 informes jurídicos. Estamos como en el fallo ante la Haya, donde se contratan informes jurídicos para evitar que la otra parte pueda recurrir. Así que quiero valorar al profesor Quincio, don Jorge Mario Quincio, quien emitió un informe en Derecho y ese informe fue determinante porque estableció que debía respetarse el principio de la Constitución, de la juridicidad y el principio democrático. Daniel, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que tenga un buen feriado. Muy amable, gracias.